Buenos días. Estamos estudiando el libro de Romanos en capítulo 11. Capítulos 9 al 11 hablan de Israel. En capítulo 9 estudiamos el pasado de Israel y vimos la divina soberanía de Dios de esta nación. En capítulo 10 vimos la condición presente de Israel hoy en día. Dios ofrece su salvación a los judíos y los gentiles individualmente. Es una decisión personal de rechazar o aceptar a Cristo como Señor y Salvador. La mayoría de los judíos han rechazado a Cristo, pero todos aquellos que ponen su fe en Cristo son herederos de las bendiciones espirituales del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los que ponen su fe en Cristo toman parte de todas las bendiciones espirituales que hay en Cristo. Capítulo 11. Mire al futuro de la nación de Israel. Hay muchos que creen y enseñan que Dios ha terminado con la nación de Israel y que ahora la iglesia es el Israel espiritual y recibirá bendiciones que Dios había prometido a la nación de Israel. Esto no es correcto. En versículo 1 vemos claramente que Dios no ha terminado con ellos. Vamos a leer. Por tanto, preguntó, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, absolutamente no. Una parte de la iglesia hoy que declara que Dios terminó de trabajar con su pueblo Israel. Posiblemente usted fue a una iglesia donde enseñaban que la iglesia reemplazó a Israel y aplican las promesas que Dios le dio a Israel a la iglesia. ¿Qué sucede si hacemos esto? ¿Qué sucede? Tenemos un gran problema cuando llegamos a Apocalipsis y vemos 12,000 israelitas de cada tribu. 145,000 en total durante la gran tribulación. Si decimos que Dios ha terminado con ellos, seremos confundidos cuando lleguemos a ciertas partes de la Escritura. Dios está trabajando entre los gentiles y algunos judíos en este tiempo. Vemos esto muy claro, pero la pregunta es, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo?
Y la respuesta es no. De ninguna manera. Esta es la primera respuesta. En versículo 1 vemos otra respuesta. Pablo usa su propia vía para responder la pregunta. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? Por supuesto no. Mira, yo soy un israelita de la tribu de Benjamín. Soy salvo. Soy la prueba que Dios no ha terminado con Israel. Esta es la historia de Israel, que siempre hay un remanente que pertenece a Dios. Mire lo que se sucedió con Elías. Vamos a leer versículos 2 a 4. Dios no rechazó a su pueblo, a cual conoció de antemano. ¿O no saben lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías, cuando se quejó ante Dios contra Israel? Dice: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo, y procuran quitarme la vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Israel es la nación elegida de Dios, definitivamente. El hecho de que casi toda la nación ha rechazado al Mesías no es la prueba que Dios ha terminado con ellos. Elías pensó que toda la nación de Israel habían dejado a Dios. La situación en la nación de Israel era tan grave en esos días que Elías estaba orando en contra de ellos. ¿Por qué? En versículo 3, han matado a tus profetas, han derribado a tus altares. Él piensa que está solo en cuanto a su fidelidad a Dios. Pero ¿qué le responde Dios? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Siempre Dios ha dejado un remanente. Siempre. Es lo mismo en el día de hoy. Hay una porción de los judíos que han puesto su fe en Cristo. Tengo un buen amigo judío que tiene una relación con Cristo personal. Él es el único de su familia, pero es parte de ese remanente hoy en día. Un comentarista dice que han habido momentos en la historia de la iglesia, como con Israel, cuando la lámpara del testimonio se ha empañado, pero nunca se ha apagado. ¿No? Si estudia la historia de la iglesia, algunas veces vemos
que la iglesia está en problemas. Casi nadie en la iglesia, pero nunca la lámpara de testimonio de la iglesia se ha apagado. Nunca. Estamos aquí hoy en día. Estamos aquí leyendo la Biblia, estudiando la Biblia esta mañana. ¿Por qué? Elías pensó que solo quedaba él siguiendo a Dios, pero Dios sabía que no era así, que habían otros en la nación de Israel. Vea cómo Dios describe estos hombres. ¿Cómo? Por su carácter. No han doblado la rodilla delante de Baal. Ellos adoraban al único Dios verdadero. Bueno, versículos 5 y 6 dicen: así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Y si es por la gracia y no procede de las obras, de la otra manera, la gracia ya no sería gracia. Es por fe. Nada más aquí. Solo por fe. No dicen en versículo 5 por la elección de obras, pero dice por la elección de gracia. Cuando Abraham fue justificado, ¿fue por obras o por fe? Fue por fe, ¿cierto? Salvación siempre es por fe a través de gracia. Es lo mismo con nosotros, no hay diferencia. ¿Podemos trabajar así en nuestra salvación? ¿Podemos? Yo no puedo. ¿Usted? Posiblemente, no sé. Pero no podemos. Es por fe en Cristo solamente. El remanente es la minoridad de Israel. Entonces, ¿qué sucedió con la mayoría? Veamos en versículo 7, que pues lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. Esta imagen de la nación de Israel es muy triste. La mayoría fueron endurecidos. Recuerden, la meta de Israel era la búsqueda de la justicia de Dios. La pasión de los griegos era ¿qué? El conocimiento. La pasión de los romanos era el poder, pero la pasión de los judíos era la justicia. Perdieron este objetivo al rechazar a Cristo y
Entonces sus corazones se endurecieron. Versículo 8 al 10. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos. Que sus ojos se oscurezcan para no ver y haz que su espalda se doblegue para siempre. Un comentarista dice, así como la lepra vuelve la piel insensible, el alma de la nación judía se volvió insensible a Cristo. Cada bendición espiritual que la nación de Israel había recibido debería haberlos guiado directo a Cristo. Pero en lugar de eso, los mantuvo fuera de Cristo. El enfoque para ellos fueron los ritos, los rituales y las ceremonias, ¿verdad? Siempre. Por eso fue difícil para el judío experimentar la verdadera salvación. Para ellos ser descendientes de la línea de Abraham era suficiente para la salvación. Ellos no vieron su necesidad de Cristo. Ellos pensaban que por nacer de la línea de Abraham serían salvos. Pero sabemos, esta no es la verdad, ¿verdad? No es cierto. Es solo por qué. Es solo cómo. Por una relación con Cristo. Poner su fe en Cristo. Recibe la gracia y la salvación de Dios y solo Cristo entre la salvación en la vida de alguien. Versículo 10 da la imagen de servidumbre y temor. De generación a generación, Israel ha huido de tierra en tierra, perseguido por quienes los odian. Vimos esto 70 años atrás, ¿dónde? En Alemania, con los nazis, durante el Holocausto. Una cosa horrible, horrible. A través de las Escrituras sabemos que la nación de Israel sufrirá una gran persecución durante la gran tribulación. Zacarías, capítulo 12, versículos 10 al 12, profetizó del remanente que después de la agonía ellos se volverán a Cristo. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al
que traspasarán y harán duelo por él, con duelo como por hijo único, afligiéndose por él, como quien se aflige por un primogénito. En aquel día habrá gran duelo en Jerusalén, como el duelo de Adar Rimón en el valle de Megiddo. La tierra lamentará familia por familia, y la familia de la casa de David aparte. Dios no ha terminado con su pueblo Israel. Un día el remanente verá a Jesús como su Señor y Salvador. Y cuando lo vean, llorarán. Llorarán. ¿Por qué han rechazado a Jesús? La salvación vino a los gentiles. Vamos a leer versículo 11 y 12. Pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Más bien, con la transgresión de ellos, ha venido la salvación a los gentiles para que aquellos sean provocados a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? ¿Cuánto más? La pregunta en versículo 11. ¿Acaso tropezaron para que caesen? Es decir, ¿es la caída de Israel algo permanente? ¿Es la caída de Israel algo permanente? Y la respuesta dice, de ninguna manera. Por supuesto, no. En realidad, dice, su caída abrió la puerta para que el evangelio llegase a los gentiles y así sean provocados a celos. Pablo vio esto a través de todo su ministerio. En Hechos leemos que en todas las ciudades que Pablo visitaba, el primero iba a las sinagogas, con la excepción de Filipos, porque no habían una. ¿Entienden? Para darles la oportunidad a sus hermanos judíos, muy pocos quisieron escuchar lo que él tenía que decir. Entonces, él se iba a compartir el mensaje con los gentiles, los que muchos de ellos recibieron con brazos abiertos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando los judíos vieron que los gentiles aceptaban el mensaje? Recuerden, ellos se llenaron de celo. Ellos se llenaron de enojo. Los enfurecía
pensar que los gentiles tenían lo que ellos mismos ridiculizaban. Esto para mí es muy interesante. Es muy interesante, ¿verdad? Ellos no querían al Evangelio, pero tampoco querían que los gentiles lo tuvieran. Imagine que alguien quiere darme una bicicleta y yo le digo, no, yo tengo una y es mejor que la suya. Entonces la persona le ofrece la bici a mi vecino. Esto me enoja y me da celo. Y digo, esta bici no es para mí ni para ninguna persona aquí. Esta fue la actitud que ellos tuvieron. Esta es la actitud. No, Pablo. No quiero su mensaje, no quiero su Cristo. Yo tengo mis ritos. Yo tengo mis rituales. Yo tengo mis ceremonias, celebraciones. Yo tengo la ley de Dios. Pablo, estoy bien. No quiero su Cristo. Pero cuando Pablo ofreció Cristo a los gentiles, ellos se llenaron de celo y enojo. Versículo 12, leemos de nuevo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Dice, porque ellos rechazaron el Evangelio, los gentiles son los herederos de las bendiciones espirituales en Cristo. Si esto sucedió por el fracaso del pueblo de Dios, entonces, ¿cuánto más grandioso será con la plena restauración de ellos? Versículo 12. Mira hacia la segunda venida de Cristo. Ahora, hoy, salvación está disponible a cada persona en el mundo que pone su fe en Cristo. Y esto es maravilloso. Esto es algo maravilloso. Pero no hay comparación a cuando Cristo vuelva. ¿Verdad? Cuando Cristo esté sentado en el trono del rey David en Jerusalén, la nación de Israel sea salva, Satanás esté atado y el mundo esté viviendo en la justicia y la paz completa. No habrá tristeza ni dolor. Qué día más increíblemente maravilloso. ¿Qué día? El fracaso de Israel es la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más será la plena restauración de ellos? Algo increíble. Esto es lo que el mundo está esperando. El momento en cuando Israel sea restaurado al lugar que le corresponde.
este día. Este es el día que estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Bueno, terminamos aquí con versículos 13 al 15. Veamos. Y a ustedes, los gentiles, les digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honró mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? La mayoría del ministerio de Pablo fue a los gentiles, pero siempre vemos su pasión por sus hermanos judíos. Él dice que espera que mientras más gentiles escuchan el evangelio, más de sus hermanos sean provocados a celo. ¿Por qué? Porque leamos el versículo 14 de nuevo. Por si de alguna manera puede provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo tiene un corazón quebrantado siempre por sus hermanos, aunque ellos han tratado de matarlo muchas veces. Él quiere verlos venir a Cristo. Si esto significa estar más en el cárcel, o ser más golpeado o apedreado, está bien. Está bien. Porque es más importante que ellos tengan la oportunidad de venir a Cristo. Vimos esta pasión de Pablo primero en capítulo 9, en versículos 1 al 3. ¿Verdad? De nuevo, leamos. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, lo que son mis familiares, según la carne. ¿Verdad? En capítulo 10, lo mismo, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y ahora, en estos versículos, en capítulo 11, necesitamos esta pasión por los perdidos. Una actitud que dice, no importa que pase conmigo, lo más importante es que la gente en mi vida, en mi ciudad, en mi familia, tenga la oportunidad de conocer a Cristo. Quiero terminar con esto. Una pregunta. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ir para compartir el Evangelio con los perdidos? No de una manera desagradable o grosera, pero simplemente con un corazón cargado por los perdidos. Si usted no tiene esa carga por ellos, mientras terminamos en oración, pídale a Dios que le cambie su corazón, porque el corazón de Dios sufre por cada uno de su creación que pasa en la eternidad separado de su presencia. Somos a quienes Dios ha encargado el mensaje de las buenas nuevas. Entonces, compartamos con la gente las buenas nuevas de Jesús.
Amén. Amén.